estudiantes, cordial saludo. A continuación vamos a ver el tema de referencias de celda. Básicamente existen tres tipos de referencias de celda que se pueden aplicar en las fórmulas de Excel. Están las referencias relativas, están las referencias absolutas y están las referencias mixtas. Particularmente yo recomiendo el uso de las referencias absolutas y las referencias mixtas en la construcción de fórmulas. Me explico. En el taller que hacíamos, el primer taller que hicimos, ustedes se pudieron dar cuenta que para poder hacer algún tipo de cálculo directamente multiplicábamos una cantidad por un porcentaje, así de esta manera. Llegábamos y colocábamos, por ejemplo, igual, supongamos que le fuésemos a sacar el 1%, el 2% a esta cifra, entonces lo seleccionábamos y lo multiplicábamos por 1%, ¿cierto? 2%. Correcto, así de esta manera. Le damos a aceptar y obviamente le damos a autollenado, correcto. ¿Cuál es el problema de trabajar de esta manera? No es ningún error, no hay ningún problema. De hecho, así hicimos el primer taller. Sin embargo, el problema existe es cuando yo trabajo con muchas fórmulas dentro de una misma planilla y cuando yo trabajo con fórmulas muy largas. Si en un momento determinado tengo que hacer este mismo trabajo de forma periódica, entonces mes tras mes yo podría ir copiando la información y cambiando la información dentro de las fórmulas que tenga que cambiar. Sin embargo, puedo correr el riesgo de equivocarme o puedo correr el riesgo de que me falte algún tipo de elemento dentro de una fórmula. El mecanismo de las referencias absolutas y de las referencias mixtas es muy bueno porque de alguna manera permite hacer los trabajos un poco más técnicos, un poco más claros. Sin embargo, pues hay que prestarle mucha atención a cómo funciona una referencia de celda relativa, absoluta y mixta. Si ustedes observan, por ejemplo, acá, esta referencia de celda C2 que construí dentro de esta fórmula, al hacer autollenado hacia abajo, pueden darse cuenta que va actualizando la fila, ya es C3, C4, C5 y así sucesivamente. En la última fila se pueden dar cuenta que obviamente estoy en la celda, en la referencia de celda C 2587, ¿correcto? Ok, muy bien. Entonces, de esto es lo que se trata. Esa es una referencia de celda relativa. Esas son las sencillas, las que casi todo el mundo acostumbra a utilizar. Ahora vamos a trabajar con las referencias de celda absolutas. Esto es lo que yo recomiendo. Cuando vamos a hacer un tipo de trabajo como el que acabamos de hacer, lo indicado es crear una hoja adicional. Esa hoja adicional la podemos llamar, por ejemplo, bar de variable, ¿cierto? Bar. Una recomendación. Y entonces en esta hoja de variables voy a colocar los elementos que necesito utilizar dentro de las fórmulas. Por ejemplo, que voy a calcular aquí lo que es el porcentaje, a colocar aquí lo que es el porcentaje y voy a colocar aquí a lo que pertenece, en este caso a la bonificación, correcto. En este caso habíamos dicho que era el 2%. Ok, entonces vamos a colocarle esto como una especie de formático para que se vea bien. Listo, vamos a poner esto en negrilla y todo lo que coloquemos aquí también va a aparecer en negrilla. Listo. Entonces vamos a ver cómo se utiliza una referencia de celda absoluta. Entonces en las referencias de celda absoluta, tanto la fila como la columna, o mejor dicho la columna y la fila de una referencia de celda están aseguradas de manera tal de que no se modifican cuando yo haga el proceso de autollenado. Veamos el ejemplo. Entonces yo le digo igual, vengo aquí el salario base a multiplicarlo por el 2%, pero el 2% lo tengo en la hoja de variables. Entonces vengo aquí a la hoja de variables, vengo a la referencia de celda y le doy F4. Ese F4, miren cómo hace aparecer el signo pesos antes de la columna y el signo pesos antes de la fila. Entonces esto permite que cuando yo haga autollenado siempre haga referencia a la misma hoja, a la misma celda, ¿correcto? Le doy enter, me aparece el resultado
y obviamente le doy auto llenado y esperen, yo le bajo un poco de volumen a esto, muchachos, que de pronto me afecta el video. Listo, y como pueden observar, miren cómo la referencia de celda C2 va cambiando, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Sin embargo, la otra, que es absoluta, sigue y permanece intacta. Si ustedes piensan en las posibilidades infinitas que esto tiene dentro del Excel, son grandísimas, son muchas. Miren la principal ventaja. Si en un momento determinado yo tengo que cambiar dentro de la fórmula, que no sea un 2%, sino un 3%, entonces basta simplemente con venir acá y cambiar el 2 por un 3% y automáticamente se me actualizan todos los valores acá. Esa es una de las principales ventajas de las referencias de celda absoluta. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces supongamos que vamos a calcular aquí una columna que se denomine subsidio, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el subsidio. Este subsidio va a tener el mismo formato. Miren cómo copio formato, lo hago acá, le voy a decir auto llenado, enseguida que coloque la fórmula. Entonces supongamos que este subsidio es de un 10% del salario base. Entonces vengo a la hoja de variables primero, coloco entonces subsidio en 10%, correcto, y obviamente realizo el mismo procedimiento. Miren pues, entonces le digo igual, voy al salario base, lo multiplico en este caso por el subsidio que está acá en B3, le doy F4. F4 es el que convierte la referencia de celda de relativa a absoluta. Ya le puedo dar enter, de una le doy enter y obviamente le doy auto llenado y ahí está el resultado, correcto. Vuelvo y repito, supongamos que necesito cambiar este 10% por un 5% o por un 1%, simplemente lo cambio aquí y automáticamente aquí en la hoja de empleados cambian los resultados. Eso es una de las cosas más interesantes que tiene entonces estas referencias de celda absolutas, relativas y mixtas, correcto. Bueno, como lo ven, es muy importante que la hoja de variables esté muy organizada. Es un dato fundamental a la hora de ir a cambiar algo o a la hora de ir a actualizar algún elemento. Espero entonces que esta explicación haya sido clara. Referencias de celda relativas y referencias de celda absolutas.